Daniel. No Daniel. Otro Daniel que vivió aproximadamente 620 años antes de Cristo. Nació aproximadamente 620 antes de Cristo. Daniel estuvo y se acuerdan de que en cuanto a que nosotros contamos esos años, van al revés a como los contamos ahora. Y cuando Daniel estuvo haciendo estas profecías entre 536 y 530 antes de Cristo. Ok, vamos a leer primero la porción, comenzando con verso 20 de Daniel 9, y después vamos a hacer algunas notaciones. Daniel 9, verso 20. Y estamos de nuevo hablando acerca de los eventos proféticos. Aún estaba hablando Daniel, contando aquí, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahvé mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas. Vamos a escribir algunas de las cosas aquí. Pues 70 semanas. En el hebreo 7. 77. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Argentinos. No, Daniel es judío. Daniel es judío. Entonces su pueblo es el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre tu santa ciudad. Jerusalén. Ok. Israel. Jerusalén. No sé este color, no sé si se aparece tan bueno como el otro color. Está bien. Ok. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, no la justicia comparativa humana, sino para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién será el Santo de los Santos? Jesús.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces vamos a escribir, vamos a poner otro color aquí. Ok. La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El Mesías príncipe, cuando él habla aquí del Mesías príncipe, mi convicción es que está hablando acerca de cuando Jesús entra en Jerusalén. Jesús, cuando la semana antes de la crucifixión, en el domingo, él entra en Jerusalén en lo que nosotros llamamos el domingo de Palmas, ¿no? Ramas. Yeah. Y en ese domingo la gente gritaba Hosana. La gente gritaba Hosana dando la bienvenida a su príncipe. Y entonces tenemos dos fechas aquí. 1 y 2. 2 fechas, 2 eventos. Porque Dios dice, perdón, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, la salida de la orden es porque está hablando desde y hasta. Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo definido por 2 eventos, un comienzo y un fin. Y el comienzo es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el otro evento es el Mesías príncipe. Ahora, el Mesías no es un evento. Me explico, ¿no? El Mesías príncipe puede ser un evento, una fecha que sucedió cuando la gente gritaba Hosana, Hosana al príncipe, como a Jesús. Entonces, y habrá 7 y 62 semanas. Ok, vamos a... no tenemos espacio aquí. Vamos a ir aquí. Aquí está nuestra famosa línea de tiempo. Aquí está Daniel. En aproximadamente 530 antes de Cristo. Entre 536 y 530 antes de Cristo, ahí está Daniel. Pero Dios dice que sabe y entiende que desde la salida de la orden, que aquí hay una orden, la salida de la orden. Y aquí el Mesías príncipe. Okay, Mesías príncipe, salida de la orden. Y entonces va a haber un periodo de tiempo. Y entre
este evento A y evento B dice 7 y 62. 7 más 62. Bueno, no soy tan bueno como solía ser yo en la matemática, pero creo que todavía puedo sumar y llegar aquí a 69 semanas. 69 7. Estoy tomando mi tiempo con esto porque esto es una de las profecías que a veces aún yo uso esta profecía cuando si estoy sentado con alguien por un largo tiempo y digo, ¿quieres que vos pensás que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Y generalmente la persona dice, probablemente no. Y yo digo, bueno, yo leí algo en la Biblia que que no puedo explicar si la Biblia realmente no es la palabra de Dios. Y lo cuento esta profecía, porque es muy difícil de negar cuán milagroso es lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel aquí. Porque entonces esta es la única cosa que vamos a hacer en esta segunda clase esta noche, es que vamos a hablar de esta profecía. Ok, ¿dónde estamos? Verso 25, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 7 más 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Otra semana, además de los 69. ¿No? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces tenemos una semana más. Aquí tenemos los 69 semanas, pero tenemos una semana más y que va a estar dividido. Y si las 7 o las semanas son 7 años, entonces estamos hablando de 3 años y medio y 3 años y medio para esta séptima semana. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, esta es la profecía. Vamos a Nehemías capítulo 2. Ok, Nehemías. Capítulo 2 y verso 1. Verso 1 a 8. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey.
Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ok, esto, ese edicto que comienza, pues, este periodo, este edicto, ¿cómo lo describe aquí en Daniel 9? Orden. La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Bueno, lo vemos ahí en Nehemías 2, versos 1 a 8. Nehemías 2, 1 a 8. Y esto fue en el mes de Nisan, primer día, perdón, del mes de Nisan, que está escrito ahí, en el año 444 antes de Cristo. Para nosotros, en nuestro calendario, esto sería el 5 de marzo. Pero realmente no necesitamos saber esto. Pero si convertimos a los calendarios, eso sería el 5 de marzo de ese año, 444 antes de Cristo. Esto fue, pues, ¿cuántos años después de la profecía de Daniel que salió esa orden? 30 más 56, ¿no? Es de 500 para aquí, ¿no? 56 más 30, 86 años. Soy contador. 86 años. Ok. Entonces, Daniel profetizó, pero él no vivió para verlos, él no estuvo probablemente vivo cuando esa orden salió. Pero Daniel lo profetizó y Dios solamente le está dando, Dios no está diciendo cuenta ahora, Dios está diciendo, Daniel, escribe, entiende y escribe. Y desde la salida, cuando la salida de la orden que sucedió en el año 444, y está escrito aquí cuando, en el primer día de Nisan, el 5 de marzo, en nuestro calendario convertido del año 444 antes de Cristo, salió la orden.
Pero Dios está diciendo, pero desde ese momento, prende tu reloj. Comienza el, how do you say the countdown? El reloj. La cuenta regresiva. Comienza la cuenta regresiva desde ese momento. Cuando sale la orden para reedificar a Jerusalén, entonces comienza la cuenta retrogresiva. No. Regresiva. Me gusta mi español. Lo disfruto. Ok, comienza la cuenta regresiva. Sí, lo siento mucho. Yo puedo culparlo en mi edad o en la conmoción cerebral o en muchas cosas o en mi esposa, en no haber comido mi cena todavía o necesito otro café. ¿Qué? No, no sabemos cuándo, exactamente cuándo. ¿Cómo? Pasaron 86 años más los que tenía, daría como que quizás ya no estaba vivo. Sí. No, pero no es realmente, el punto no es si Daniel estuvo vivo o no vivo. Cuando... No sabía si lo dijo como confirmándolo para notarlo como que estaba... Yeah. Bueno, no sé cuándo Daniel murió exactamente. Pero el punto no es que Daniel está vivo o muerto, sino el punto es que 86 años pasaron. Dios le dijo solamente, ok, Daniel, entiende y escribe esto. Y los lectores después, cuando ellos ven, y los judíos eran un pueblo que escribieron las fechas y esto sucedió en este día. Bueno, como podemos ver aquí en Nehemías, Nehemías escribe, esto es cuando esto sucedió, yo estuve con el rey en ese día, de ese mes, de ese año, y entonces eso fue el comienzo de la cuenta regresiva. 444, el primero de Nisan, o para nosotros el 5 de marzo del año 444. Ok, 69 semanas de años. 69 por 7, porque estamos hablando de 69 7, es 483 años. ¿Sí o no? Ok, porque 7 por 70 es 490. El periodo total es porque hay otra semana de años que obvio que para los que estamos tomando este curso, la última semana de años, porque lo que dice aquí es en cuanto a la última, habrá otra semana más, pero no está en esta cuenta regresiva. Entonces la otra semana es todavía futura. La otra semana, él no dice cuándo será la séptima, la 70 semana. No, él no dice cuándo será esto, pero él sí dice estas 69 semanas o 483 años. Ahora, el año judío tiene 360 días, no 365, sino 360 años, el año judío. Y estamos hablando de 483 años por 360 días
en cada año. ¿Me explico o no? Ok. La suma de 483 por 360 es 163,880. Ahora, este número es días por año. Este número es años. Todos podemos ver de dónde sacamos este número. Este número es los 69 semanas, de los cuales habla aquí en Daniel 9. 69 semanas de años, 69 por 7, 483 años, 360 días por año. Entonces, este número está hablando de días. Ok, bien. 173,880 días. Desde A a B. Comienza la cuenta regresiva aquí y cuenta, vamos a cambiar colores aquí, cuenta 163,880 días y llegas a B. ¿Cuál es B? Regresando aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Si contamos los 173,880 días desde el 1 de Nisan o el 5 de marzo 444, entonces y añadimos los días o contamos los días y descontamos día tras día y año tras año los 173,880 días, llegamos a el 10 de Nisan, que es el 30 de marzo del año 33. La fecha generalmente aceptada de la entrada de Jesús en Jerusalén 5 días antes de su crucifixión. En Lucas 19, versos 28 a 40, habla de Jesús entrando como príncipe en Jerusalén en el año 33, el 30 de marzo. Y esa es como, hay cierta, mira, nosotros no podemos decir con certeza exactamente qué día entró Jesús en Jerusalén, exactamente no sabemos, pero es increíble la precisión de esta profecía. Y esta profecía, piénsalo, Daniel, Dios no está dando a Daniel una profecía un periodo que comienza cuando él está escribiendo. Él dice, Daniel, escribe esto. Va a haber
número uno, realmente esto solo, el primer evento solo, es un milagro. Es un milagro que sucedió. No es solamente un milagro que Daniel sabía que iba a suceder, es un milagro que sucedió. Es un milagro total. El rey de Babilonia, Daniel, el rey de Babilonia que los ha llevado cautivo y ha saqueado a Jerusalén, él va a dar una orden para reedificar a Jerusalén. Seguro. El rey de Babilonia dar una orden para reedificar el muro de Jerusalén, en lo cual si reedifican el muro pueden resistir. El rey no tiene ninguna razón para reedificar el muro de Jerusalén. El rey de Babilonia no quiere reedificar el muro de Jerusalén. Pero, Daniel, esto va a suceder, ok. Y cuando sucede, y no sucedió sino por 86 años después, sucedió. Y cuando sucedió, Dios dijo, pero cuando sucede, que comiencen los que por eso, cuando Jesús nació y durante ese tiempo, los judíos estaban buscando su Mesías en ese tiempo, porque sabían de esta profecía. Podían contar los días. No, ahora, no es seguro cuando dice, por ejemplo, hasta el Mesías príncipe. ¿Qué significa el Mesías príncipe? Su nacimiento, su muerte, pero ¿qué significa exactamente? Pero estaban buscando su Mesías porque estaban haciendo esa cuenta regresiva de los 173, 880 días y sabían que el Mesías tendría que estar por ahí. Estaban buscándole, estaban mirando, por eso muchos falsos Mesías durante ese tiempo. Y los fariseos pensaban que Jesús era simplemente otro de los falsos mesías, que no fue obvio a nosotros hoy. Pero Dios dio esto sucedió, aunque Dios no le dijo a Daniel, esto es cuando va a suceder. Algo mucho más milagroso que dar a Daniel la fecha de esto. Dios dijo, cuando esto es un evento, esto es otro evento que va a suceder, pero entre esos dos eventos va a haber 173,880 días. Pero esto es una fecha muy importante cuando el Mesías príncipe, y entonces cuéntalo 173,880 días y sabrán que el Mesías va a venir. Y no solamente esto, sino al final, él dice, y después, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahí él está hablando de Roma que iba a destruir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En el año 70, Nerón. ¿Quién fue el emperador cuando... Tengo que averiguar, pero
Pero Roma vino, el general y vino a Jerusalén y saquearon a Jerusalén, hicieron sitio a Jerusalén y destruyeron. Como Jesús también dijo, ni una piedra quedará sobre una piedra aquí en Jerusalén. Y esto sucedió en el año 70, pero aún está esta profecía, aún dando información acerca de esto. Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra, pero después, verso 27, porque ahora vamos a mencionar estos otros 3 años y medio y 3 años y medio, porque dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es aquí. Vamos a hacer otra. No. ¿Perdón? Tiberio. Ajá. Que vino y saqueó a Jerusalén. Thank you. Ok. Entonces, primero vamos aquí, eternidad pasada, Antiguo Testamento, la cruz, la iglesia, el rapto, el periodo de 7 años, la tribulación, que va a tener una división, 3 años y medio, 3 años y medio. ¿Y qué dice? Esta es una de las razones que nosotros somos somos premilenialistas, porque Dios no ha terminado las 70 semanas de Daniel. 69 de esas semanas de años ya se cumplieron, pero hay otros 7 años que no se cumplieron. La última, porque dice, por otra semana de años confirmará el pacto. ¿Quién confirma el pacto con los judíos durante los primeros 3 años y medio? El anticristo confirma un pacto con Israel, y aparentemente va a haber paz en Israel por los primeros 3 años y medio, pero después, por los otros 3 años y medio, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, 3 años y medio, primeros 3 años y medio, paz en Israel, porque esto es, no, la iglesia no está aquí durante ese tiempo. La iglesia fue llevado, la iglesia fue arrebatado y está en el cielo disfrutando de su tiempo con el Señor. Aquí en el mundo, tribulación. Pero 3 años y medio, hay dificultades, pero hay paz en Israel. Pero después, y las dificultades que hay durante los primeros 3 años y medio es más por los que, para quien es difícil, es para todo aquel que
que creen en Jesús durante ese tiempo. Y por medio de los 144,000 evangelistas que son judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus, cada una de las 12 tribus de Israel. 144 judíos vírgenes, hombres judíos vírgenes, quienes van a entender, después del rapto, van a entender, Jesús realmente fue el Mesías, y van a creer y después van a evangelizar. Y muchos serán salvos durante ese tiempo. Y habrá paz en Israel durante 3 años y medio, pero después el anticristo se sentará en el templo y hacerse como Dios, y después de los últimos 3 años y medio. Pero nosotros creemos que estos eventos, obviamente hay cosas, hay lenguaje figurativo en el libro de Apocalipsis. Obvio, ¿no? Hay lenguaje figurativo. Cuando él habla de cosas, tal vez algunas de las cosas, por ejemplo, podríamos pensar que algunas de las cosas de las cuales él habla en el libro de Apocalipsis son explosiones nucleares. Podría ser, él no usa, en Apocalipsis no dice, y después se explotó una bomba nuclear. Pero podría, no sé, no estoy diciendo así dice el Señor o así dice Stan Collins aún, porque no sé, pero hay lenguaje figurativo. Pero el lenguaje figurativo no quita el tomar literalmente la profecía. No sé si me explico. Que bueno, y hubo esto y el otro, y ¿qué significa esto? Ok, podemos pensar en algún lenguaje figurativo para entender las cosas que están sucediendo, pero ese tiempo está mencionado tantas veces en las Escrituras. Está mencionado 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio. Y es tan difícil de pensar que no va a ser exactamente literalmente cumplida esa profecía de la gran tribulación. Y entonces, y ¿qué horas son? 9. Ok, terminamos. Ok, bueno, creo que terminamos pues. Vamos a hablar un poquito más en la próxima clase el lunes sobre, vamos a simplemente seguir de donde estamos aquí, de donde hemos llegado en cuanto a la tribulación y esos eventos. Y porque vamos a después a mencionar por qué, porque ya hemos mencionado que somos premilenialistas. ¿Qué significa premilenialista? No, premilenialismo es que el milenio, que la segunda venida precede el milenio. Entonces, en cuanto postmilenialista, la segunda venida es después del milenio. Amilenialista, no hay milenio. Pero Jesús, todos creen que Jesús regresa, pero postmilenialista, el milenio es primero y después regresa Jesús. Nosotros creemos que Jesús regresa antes del milenio,
Milenialismo. Ahora, pre-tribulación es en cuanto a la tribulación y el rapto. En cuanto a milenialismo, estamos hablando del milenio y la segunda venida. Ok, vamos a escribirlo y terminar. Gracias por su paciencia. No. Ok. En cuanto al milenio y milenialismo o milenismo, lo he visto en las dos formas, pero estamos hablando del milenio y la segunda venida. Segunda venida. Esto es lo del milenialismo, ¿no? Post, milenio, segunda venida de Jesús. En cuanto al rapto, en cuanto a la tribulación, al periodo de la tribulación, porque podemos hablar de pre-tribulación, medio tribulación, post-tribulación, pero en esto estamos hablando de la tribulación, el periodo de la tribulación y el rapto. En otras palabras, nosotros somos pretribulación, que significa que el rapto será antes de la tribulación. Medio de la tribulación significa los que piensan que el rapto será en medio de la tribulación. Post-tribulación son los que piensan que el rapto es después de la tribulación. Y hay algunos otros también como rapto parcial, que algunos piensan que el rapto, que solamente algunos cristianos serán llevados y otros no. Nosotros en esto somos premilenialistas y somos pre-tribulación en cuanto a nuestra posición, que es la posición que en los dos casos que más toma en cuenta la interpretación literal. Ok, suficiente por el día de hoy. Estaremos en esto también comenzando a las 19 horas el lunes.